¿Alguna vez te has sentido perdido, rodeado de ruidos y confusión, sin saber qué dirección tomar? ¿Te has preguntado, ¿será que Dios está hablando conmigo? ¿Cómo puedo escuchar su voz en medio de este caos que parece no tener fin? Y si te dijera que, en medio del ruido, existe una voz suave y poderosa, esperando para guiarte. Una voz que puede traer paz a tu corazón, claridad a tu mente y dirección a tu vida, incluso en las situaciones más turbulentas. Pero aquí está el misterio. Muy pocos saben cómo discernir esa voz divina, y es exactamente eso lo que voy a revelarte hoy. Hay un secreto espiritual escondido en las Escrituras, una clave que puede ayudarte a identificar la voz de Dios con claridad, incluso cuando todo a tu alrededor parece un caos total. Ese secreto puede transformar no solo la forma en que ves los problemas, sino también la manera en que te conectas con el Creador. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has permitido que el miedo, la ansiedad o la duda ahogaran la posibilidad de escuchar a Dios? Y si lo que estás viviendo ahora no es solo caos, sino el escenario perfecto para que Dios revele algo poderoso en tu vida. Estás a punto de descubrir cómo discernir las señales divinas que Él está enviando. En este video, exploraremos juntos cómo escuchar la voz de Dios, cómo reconocerla incluso en medio de las dificultades y cómo confiar en las direcciones que Él da. En los próximos minutos, aprenderás lecciones valiosas que pueden cambiar tu relación con Dios y, tal vez, desbloquear bendiciones que estaban esperando este momento para ser liberadas. Pero antes de comenzar, quiero que comentes la frase: quiero escuchar la voz de Dios. Esta es una forma de mostrar al Señor tu compromiso de buscar su dirección. Al hacer esto, estarás dando un paso de fe y también ayudando a que este video llegue a más personas que necesitan este mensaje. Aprovecha para dar like en este video y suscribirte al canal, porque créeme, esta es una forma simple pero poderosa de difundir la palabra de Dios y ser parte de algo más grande. Imagina cuántas vidas pueden ser transformadas porque decidiste actuar hoy. Te felicito por esta actitud. Ahora, prepara tu corazón, respira profundamente y pide al Espíritu Santo que hable contigo en este momento. Y recuerda, la penúltima lección de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a comenzar este estudio y descubrir juntos cómo discernir la voz de Dios en medio del caos. 1. La voz de Dios en el silencio. Elías en el monte Horeb. Para discernir la voz de Dios, es importante entender que no siempre se manifiesta de manera estruendosa o evidente. Un ejemplo poderoso de esto está en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías se encuentra en el monte Horeb, buscando una respuesta del Señor. Dios le ordena a Elías que salga y se ponga frente al monte, porque él pasaría por allí. Primero vino un viento fuerte y poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino el fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después de todas estas manifestaciones, Elías escuchó un susurro suave, y fue allí donde Dios se reveló. ¿Cuántas veces esperamos que Dios hable de manera espectacular a través de grandes milagros o señales visibles, pero olvidamos que Él también se revela en momentos de silencio, en la quietud del corazón? A veces, el caos externo nos impide darnos cuenta de que el Señor está hablando a través de un susurro interior, una paz inexplicable o una convicción que solo puede venir de Él. ¿Y tú? ¿Estás buscando escuchar a Dios solo en los grandes eventos de tu vida, olvidando escuchar lo que Él dice en el silencio? Muchas veces, el ruido del mundo nos hace creer que Dios está ausente, pero Él está presente, esperando que calmemos nuestra alma para escuchar.
El relato de Elías en el monte Horeb nos trae una profunda lección sobre la naturaleza de Dios y cómo Él desea comunicarse con nosotros. Mientras el caos nos rodea, tendemos a creer que la voz de Dios debe romper el ruido de manera estruendosa. Pero lo que aprendemos de Elías es que muchas veces la voz de Dios no compite con el caos. Ella te invita a un lugar de paz, donde su presencia se siente de forma más clara. Piensa en las veces que te has sentido sobrecargado por las preocupaciones de la vida, cuentas por pagar, problemas familiares, cuestiones de salud o simplemente esa sensación de que el mundo se está desmoronando a tu alrededor. En momentos como esos, somos tentados a gritar a Dios, esperando una señal tan poderosa que calle todo el ruido de nuestra mente y nuestra vida. Sin embargo, Dios elige otro enfoque. Él habla suavemente, esperando que silencies el corazón y prestes atención a su voz. Elías estaba en un momento de agotamiento total. Había enfrentado a los profetas de Baal y visto el poder de Dios en acción, pero poco después fue consumido por el miedo, huyendo para salvar su vida. Este patrón puede ser muy familiar para nosotros. ¿Cuántas veces has experimentado un gran mover de Dios solo para ser atacado por dudas y temores poco después? En esos momentos, nuestra alma clama por una prueba de que Dios aún está presente, pero su respuesta nos invita a algo más profundo, una confianza que no depende de manifestaciones externas, sino de la certeza de su presencia. ¿Qué significa entonces discernir la voz de Dios en el silencio? Significa crear espacio en tu vida para escucharle. En lugar de esperar que Él grite para competir con el ruido del mundo, eliges retirarte de ese ruido, como lo hizo Elías, y buscar al Señor en un lugar de intimidad. Esto se puede hacer al dedicar momentos de oración, meditación en la palabra y adoración, donde tu mente y corazón se alinean con el Espíritu Santo. Dios siempre está hablando, pero no siempre estamos listos para escuchar. El caos del mundo, muchas veces, se amplifica por nuestras propias ansiedades y distracciones. Redes sociales, noticias, trabajo incesante, todo eso puede convertirse en una tormenta que ahoga la voz de Dios. Por eso, el Salmo 46:10 nos recuerda: «Aquietaos y sabed que yo soy Dios». Este versículo es un llamado a desacelerar, a encontrar refugio en Dios y allí escuchar lo que Él tiene para decir. Una forma práctica de buscar la voz de Dios en el silencio es comenzar tu día entregándoselo al Señor. Antes de involucrarte en las tareas diarias, reserva un momento para silenciar tu alma. Hazle preguntas a Dios y luego escucha. No tengas prisa por llenar el silencio con tus propias palabras. En su lugar, permite que Él hable a tu corazón. Te sorprenderá lo mucho que Él tiene que decir cuando eliges esperar. Elías también nos enseña algo fundamental. Discernir la voz de Dios requiere humildad. El profeta, que había sido usado para demostrar el poder del Señor ante toda una nación, tuvo que aprender que no todo sobre Dios es grandioso en el sentido humano. Necesitó entender que Dios es tan poderoso en el fuego que desciende del cielo como en el susurro que habla al corazón. ¿Cuántas veces estamos esperando respuestas que ya han sido dadas, pero no las escuchamos porque estamos distraídos con los vientos, los terremotos y los fuegos de la vida? Dios habla de maneras inesperadas y frecuentemente nos invita a ajustar nuestros oídos espirituales para percibir las sutilezas de su comunicación. Otro aspecto importante del silencio es que revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando te detienes y permaneces en silencio delante de Dios, los pensamientos y sentimientos que surgen pueden ser reveladores. Es en ese momento cuando te das
En cuenta de las áreas de tu vida que necesitan ser entregadas al Señor, los miedos que aún te controlan y los deseos que aún no han sido alineados con su voluntad. Este proceso puede ser incómodo, pero es esencial para discernir la voz de Dios, porque Él habla con claridad cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Ahora, piensa en lo que el silencio representa para ti. ¿Será algo aterrador porque te obliga a lidiar con tus pensamientos? ¿O podrás verlo como una oportunidad para encontrar al Señor? Recuerda, el silencio no es vacío. Es el espacio donde Dios desea llenar tu alma con su paz, sabiduría y dirección. Por último, escuchar la voz de Dios en el silencio también significa confiar en Él, incluso cuando no hay palabras. A veces, el silencio de Dios puede parecer una señal de abandono, pero es exactamente lo contrario. Es en ese momento cuando Él está más cerca, observando cómo respondes a su presencia. Él desea que entiendas que, incluso cuando parece no haber respuestas, su mano aún está guiando cada detalle de tu vida. Si estás en medio de un caos ahora, pregúntate: ¿me he retirado para escuchar a Dios o estoy esperando que Él grite más fuerte que el ruido de mi vida? La elección de buscar el silencio para escuchar la voz de Dios es un acto de fe, y es allí donde encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tal si comenzamos ahora mismo? Haz una pausa, respira profundamente y pide al Señor que silencie todo el caos a tu alrededor para que puedas discernir su dulce y suave voz. Él está esperando para hablar contigo, como habló con Elías en Horeb. ¿Estás dispuesto a escuchar? 2. ¿Cómo discernió Jesús la voz del Padre en medio del caos? Uno de los mejores ejemplos de cómo discernir la voz de Dios en medio del caos está en la vida de Jesús. Durante su ministerio, se enfrentó a la oposición, a multitudes exigentes, a constantes intentos de los líderes religiosos de atraparle, y aún así, mantuvo una conexión ininterrumpida con el Padre. Jesús nos muestra que, incluso en un mundo lleno de distracciones y desafíos, es posible escuchar claramente la dirección de Dios. Desde el principio de su ministerio, vemos a Jesús marcando una pauta para esta búsqueda. En Marcos 1:35 dice: al amanecer, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar desierto donde oraba. Este versículo destaca 3 elementos clave para discernir la voz de Dios, incluso en medio del caos. Separación. Jesús abandonó intencionadamente el agitado entorno para estar a solas con el Padre. Comprendió que, para escuchar la dirección de Dios, era necesario distanciarse temporalmente de las multitudes, las distracciones e incluso de los discípulos. Persistencia. Para Jesús, buscar a Dios no era algo ocasional, era una práctica diaria. Daba prioridad a la oración como forma de mantener un contacto constante con el Padre. Enfoque. Incluso con tantas responsabilidades, Jesús sabía lo que era esencial. Reconocía que nada era más importante que estar conectado con la voluntad de Dios. El ejemplo de Jesús nos desafía a evaluar nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia dejamos que las exigencias de la vida cotidiana nos aparten de los momentos de intimidad con Dios? Es fácil justificar nuestra falta de tiempo para rezar o leer la palabra con las presiones a las que nos enfrentamos. Pero Jesús, que tenía la responsabilidad de salvar al mundo, nos muestra que estar en sintonía con el Padre es el primer paso para afrontar el caos. Otro momento notable fue cuando Jesús discernió la voz del Padre durante la tentación en el desierto. Mateo 4:1-11. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días ayunando.
Fue en este contexto cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ofreciéndole atajos y distorsionando la palabra de Dios. La respuesta de Jesús a cada tentación fue clara y directa. Utilizó las Escrituras para enfrentarse a las mentiras del enemigo. Esta experiencia nos enseña dos lecciones fundamentales. 1. Conocer la palabra de Dios es esencial para discernir su voz. Jesús no se limitó a escuchar lo que le decía el diablo. Reconoció las mentiras porque estaba fundamentado en la verdad. De la misma manera, necesitamos llenar nuestras mentes y corazones con las Escrituras para que podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que es una distracción o engaño. 2. El desierto es un lugar de preparación, no de abandono. Aunque el desierto parece un lugar de soledad y dificultad, es allí donde Dios trabaja para fortalecer nuestra fe y aclarar nuestro oído espiritual. Jesús salió del desierto fortalecido, dispuesto a cumplir su misión. En el caos del ministerio público de Jesús, a menudo tuvo que hacer frente a presiones de todas partes. En muchas ocasiones, la gente acudía a él en busca de milagros, curaciones y enseñanzas. Incluso ante tantas exigencias, Jesús nunca permitió que el ruido exterior ahogara la voz del Padre. Sabía cuándo era el momento de dejarlo todo y retirarse a orar. Lucas 5:16 nos dice, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este hábito de Jesús nos muestra que la oración no es solo un momento para presentar nuestras necesidades a Dios, sino también un espacio para escucharle. Es en esta intimidad donde recibimos dirección, consuelo y fuerza para afrontar los desafíos. Por último, uno de los momentos más intensos en los que Jesús discernió la voz del Padre fue en el huerto de Getsemaní, la noche en que iba a ser traicionado. Allí se enfrentó a un inmenso peso emocional, sabiendo lo que estaba por venir. En Mateo 26:39 leemos sus palabras: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración de Jesús en Getsemaní es un ejemplo profundo de cómo discernir la voluntad de Dios cuando estamos en medio del caos. Presentó su deseo, su angustia, y sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre. Esto nos enseña que escuchar la voz de Dios también significa aceptar su voluntad, incluso cuando no es fácil ni cómoda. Como Jesús, podemos encontrar claridad y paz en la presencia de Dios, incluso en los momentos más difíciles. El caos que nos rodea no tiene el poder de acallar la voz del Señor. Al contrario, a menudo es en ese caos donde habla con mayor claridad. Depende de nosotros buscarle con sinceridad y voluntad, siguiendo el ejemplo perfecto de nuestro Salvador. 2.3. El papel del Espíritu Santo en el discernimiento de la voz de Dios. El Espíritu Santo es la clave fundamental para discernir la voz de Dios en nuestra vida, especialmente cuando estamos enfrentando el caos. Él es nuestro consolador, ayudador y aquel que nos guía a toda la verdad. Juan 14:26. En momentos de turbulencia, el Espíritu Santo se convierte en nuestro mayor aliado, guiándonos con sabiduría, paz y claridad. En Juan 10:27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta promesa es un consuelo para todos los cristianos. Jesús nos asegura que, a través del Espíritu Santo, podemos reconocer su voz y seguir sus instrucciones, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles o confusas. El Espíritu Santo, que habita dentro de cada creyente, tiene la capacidad de guiarnos en momentos de duda, trayendo discernimiento divino sobre lo que Dios está hablando. Cuando estamos en medio del caos, a menudo es difícil escuchar la voz de Dios, porque hay tantas voces compitiendo por nuestra atención.
El Espíritu Santo nos ayuda a distinguir la voz de Dios de las otras voces, ya sean nuestras propias emociones, las presiones externas o incluso las tentaciones del enemigo. Él nos enseña a detenernos, a silenciar nuestra mente y a escuchar con el corazón. En Romanos 8:16 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu Santo nos da confianza para saber que estamos en la dirección correcta. Él es quien nos confirma lo que es de Dios, trayendo paz a nuestro corazón cuando estamos siguiendo su voluntad. El Espíritu Santo también actúa como un maestro. Él no solo nos muestra lo que Dios está diciendo, sino que también nos enseña cómo aplicar eso en nuestra vida diaria. En 1 Corintios 2:10-12, Pablo nos explica que el Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios, las cuales no podemos entender por nuestra propia fuerza o sabiduría. Él es el guía que ilumina el camino, especialmente cuando estamos en momentos de incertidumbre. Una de las formas más claras de discernir la voz de Dios es a través de la paz del Espíritu Santo. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. Cuando estamos haciendo algo según la voluntad de Dios, una paz profunda e inexplicable invade nuestro ser. Esa paz es la confirmación de que estamos en el camino correcto, incluso si las circunstancias externas sugieren lo contrario. En los momentos de caos es fácil dejarnos guiar por la ansiedad, el miedo o la prisa. El Espíritu Santo nos ayuda a desacelerar y a buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces necesitamos detenernos y preguntarnos: ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Al hacer esto, estarás creando espacio para escuchar su voz clara y convincente. Sin embargo, el Espíritu Santo no habla de manera audible o física, sino que nos comunica a través de pensamientos, impresiones en el corazón y muchas veces a través de la palabra de Dios. Cuando leemos las Escrituras, el Espíritu Santo trae revelaciones y perspectivas que nos ayudan a aplicar la verdad divina en nuestra vida diaria. Él nos guía hacia la paz, la verdad y la voluntad de Dios. La clave para discernir la voz de Dios en medio del caos es estar sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Él nos capacita para percibir las direcciones de Dios, incluso cuando estamos rodeados de ruido y confusión. Cuando buscamos al Espíritu Santo en oración y en la lectura de la Biblia, Él nos habla de maneras que van más allá de nuestra comprensión humana, trayéndonos la sabiduría divina que nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios. Medio de la adversidad, la voz del Espíritu Santo nos ofrece orientación, consuelo y un camino claro. Nos recuerda que por más turbulento que sea el mundo a nuestro alrededor, podemos tener confianza en que Dios está con nosotros, guiándonos en cada paso. Si has sentido que el caos en tu vida está ahogando la voz de Dios, hoy es un buen día para detenerte y buscar al Espíritu Santo. Di: Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Guíame en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a discernir tu voluntad y a vivir en tu paz. Él nunca fallará en guiarnos porque Él es fiel. 4. La paz de Dios como señal de su voluntad. Cuando estamos tratando de discernir la voz de Dios en medio del caos, es esencial comprender que la paz de Dios es una de las mayores señales de que estamos en el camino correcto. En Filipenses 4:7, la palabra de Dios nos enseña: y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece. Ella es profunda,
constante y trasciende cualquier circunstancia. La paz de Dios sirve como un árbitro en nuestros corazones, guiándonos en momentos de incertidumbre. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, podemos pedirle que nos dé su paz como señal de que estamos en el camino correcto. Cuando tomamos decisiones que están de acuerdo con su voluntad, esa paz va más allá de la razón humana y trae un consuelo profundo, incluso cuando las situaciones externas no parecen favorables. Sin embargo, la paz de Dios no significa la ausencia de dificultades. Al contrario, muchas veces la paz de Dios nos acompaña justamente cuando estamos enfrentando desafíos, pues ella nos da la certeza de que estamos siendo guiados por Él. Incluso en medio de una tormenta podemos experimentar esa paz, ya que proviene del conocimiento de que Dios está en control de todas las cosas. En Juan 14:27 Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde». Aquí Jesús nos asegura que la paz que Él ofrece es diferente de la paz temporal y superficial que el mundo ofrece. La paz de Cristo es duradera e inquebrantable, incluso cuando enfrentamos dificultades. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes y necesitamos discernir la voluntad de Dios, la paz divina puede ser el criterio decisivo. Si, al considerar una decisión, sentimos una paz que confirma nuestro corazón, es señal de que Dios está con nosotros y nos está aprobando. Por otro lado, si experimentamos ansiedad, duda o una sensación de agitación, es posible que esa no sea la dirección de Dios para nuestras vidas. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza de que Dios está con nosotros en todas las situaciones. En Colosenses 3:15, el apóstol Pablo nos orienta: «Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La paz de Cristo, cuando se convierte en el árbitro en nuestros corazones, actúa como un juez interno que nos orienta en las decisiones que tomamos. En momentos de caos e incertidumbre, es fácil sentirnos perdidos y sin dirección. Pero si buscas la paz de Dios en tu vida, Él te mostrará el camino. Incluso cuando el escenario a nuestro alrededor parece confuso, la paz de Dios te calmará y te guiará. Muchas veces, esta paz viene como una señal clara de que estamos alineados con la voluntad divina. Dios quiere que vivas en paz. Esa paz es un regalo que Él nos da cuando buscamos su presencia y escuchamos su voz. Sin embargo, la paz de Dios no puede encontrarse en lugares erróneos. Está disponible solo cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, cuando seguimos sus caminos y cuando confiamos en Él. En momentos de agitación, donde el caos parece rodearnos, podemos orar y pedir: «Dios, dame tu paz, muéstrame tu voluntad y guíame hacia la verdad». Y al recibir esta paz, debemos confiar en que Dios nos está guiando, llevándonos hacia lo mejor para nuestra vida. La paz que viene de Dios es una señal clara de su presencia en nuestra vida y un testimonio de que estamos siguiendo su voluntad. Si sentiste la paz de Dios mientras veías este video, comenta abajo la palabra «paz en Cristo». Esto nos ayudará a saber que estás buscando vivir en esa paz en tu vida. No olvides dar tu me gusta si el contenido ha tocado tu corazón. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios a más vidas. 5. La oración como canal de comunicación con Dios. La oración es uno de los medios más poderosos para discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando nos dedicamos a orar sinceramente, sin prisa y con un corazón abierto, estamos creando un canal de comunicación directo con el Padre. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una promesa maravillosa:
clama a mí, y yo te responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes. La oración es una clave para desbloquear los secretos de Dios y recibir su guía. Muchas veces, cuando estamos en el caos de la vida, sentimos que Dios está distante o que nuestras oraciones no son escuchadas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. En 1 Juan 5, 14, 15 encontramos un incentivo claro. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. La oración sincera, alineada con la voluntad de Dios, siempre es escuchada y respondida. Cuando oramos, no solo estamos haciendo peticiones, sino también posicionándonos para escuchar la respuesta de Dios. A veces, la voz de Dios puede venir en un susurro suave. Otras veces puede ser más fuerte, pero lo más importante es estar atentos a su respuesta. Cuando dedicas tiempo a la oración, no solo presentas tus necesidades a Dios, sino que también abres tu corazón para escuchar su dirección. Esto es esencial para discernir la voz de Dios, especialmente cuando el caos a nuestro alrededor intenta opacar su guía. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre la importancia de un lugar secreto para orar. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Lashil. Oración íntima en secreto es el momento en que nos conectamos profundamente con Dios. Es en este espacio silencioso y personal donde podemos escuchar su voz más claramente. Al orar, también debemos pedir discernimiento y sabiduría para poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Santiago 1:5 encontramos un versículo que nos asegura de esta sabiduría divina. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que a todos da abundantemente y nada les reprocha, y le será dada. Cuando buscamos sabiduría en la oración, Dios nos concede la claridad que necesitamos para tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. Pero, ¿cómo saber que estamos recibiendo la respuesta de Dios? Muchas veces, Él nos habla de manera tranquila, a través de una sensación de paz en nuestro corazón o mediante su palabra. En otros momentos puede usar personas a nuestro alrededor o incluso un mensaje que llega de manera inesperada. Lo importante es mantener nuestro espíritu sensible a su voz. La oración constante nos ayuda a afinar nuestra audición espiritual para que podamos reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Cuando oramos, también debemos tener un corazón de fe. La fe es lo que nos permite confiar en que Dios nos está escuchando y que Él responderá de acuerdo con su voluntad. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La oración es un acto de fe, porque cuando oramos estamos creyendo que Dios tiene el poder y el deseo de responder a nuestras peticiones. Si estás buscando la voz de Dios, dedícate a la oración. Pon tu confianza en Él y pide su guía, porque Él desea revelar sus planes para ti. Incluso en medio del caos, Dios está listo para responderte. Solo necesitas estar atento a su voz y dispuesto a seguir su dirección. Si te ha tocado esta reflexión y sientes que la oración está convirtiéndose en una parte más fuerte de tu vida, deja tu me gusta en el video. Al hacerlo, no solo muestras tu apoyo a nuestro canal, sino que también ayudas a llevar este contenido a más personas que necesitan escuchar esta palabra de fe. Esto fortalece aún más nuestra comunidad. 6. María, Madre de Jesús, un modelo de fe y obediencia. María, la Madre de Jesús, es una figura central en el cristianismo.
Su vida es un ejemplo extraordinario de fe, obediencia y confianza inquebrantable en Dios. Aunque su historia estuvo marcada por desafíos y momentos de gran incertidumbre, María siempre se mantuvo firme en su confianza en el Señor. Su entrega total a la voluntad divina y su disposición para cumplir el propósito de Dios son lecciones poderosas para todos los cristianos. En Lucas 1:38 encontramos una de las declaraciones más emblemáticas de María. Y María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se fue de ella. Esta simple pero profunda declaración refleja la total disposición de María para obedecer al llamado de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar lo desconocido y la posible rechazo de su sociedad. Ella no dudó, sino que se entregó por completo a los planes divinos. María nos enseña que para discernir la voz de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen contradecir la voz divina. Ella fue elegida por Dios para ser la madre de su Hijo, y su aceptación de este llamado, sin cuestionar, es un ejemplo poderoso de cómo debemos confiar en Dios y seguir su voluntad, aunque no entendamos completamente lo que Él nos está pidiendo. En momentos de caos, como los que enfrentamos en nuestras vidas, podemos mirar a María como un modelo de confianza. Ella pasó por muchos momentos de angustia, especialmente al ver a su hijo sufriendo en la cruz. Pero incluso en esos momentos, confiaba en el plan de Dios. En Juan 19:26-27, vemos a Jesús en la cruz confiando a María al cuidado del discípulo amado, Juan. Incluso en el mayor sufrimiento de su vida, María permaneció fiel a su misión y al plan de Dios. María también nos enseña sobre la importancia de la meditación y reflexión en nuestro caminar de fe. En Lucas 2:19 leemos: María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no reaccionaba solo ante las situaciones con prisa o con emociones descontroladas, sino que se detenía a reflexionar sobre los eventos que ocurrían y cómo encajaban en el plan divino. La meditación en las palabras y promesas de Dios es una práctica que debemos adoptar en nuestras vidas para ayudarnos a discernir su voluntad. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, es importante recordar que María también enfrentó esos desafíos y no dejó de confiar en Dios. Incluso sin entender completamente el papel que jugaría en la historia de la salvación, aceptó lo que Dios le pidió con fe y valentía. Al reflexionar sobre su vida, podemos aprender a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Él está haciendo. María es la personificación de la fe que se somete a la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Ella es un ejemplo de cómo la verdadera fe exige una confianza total e incondicional en el Señor. Cuando el caos invada nuestras vidas, podemos mirar a María y encontrar fuerza e inspiración para seguir la voluntad de Dios, sin miedo, sin duda. ¿Sabías que, al igual que María, tú también tienes un propósito divino? Si te has sentido tocado por la historia de fe y confianza de María, deja tu comentario abajo. Quiero saber lo que esta historia de obediencia y fe te enseña y cómo puedes aplicarlo en tu propia vida. Tu reflexión puede ser la clave para alguien que también está buscando discernir la voz de Dios. Comenta ahora. 7. La voz de Dios en el silencio, encontrando paz en medio de la tempestad. En medio del caos de la vida, a veces la voz de Dios parece difícil de oír. Muchas veces, la prisa del día a día y los gritos de las dificultades nos dejan ansiosos e impacientes, lo que dificulta discernir su guía. Pero lo que muchos no saben es que frecuentemente la voz de Dios se revela en el silencio.
Él no se encuentra solo en las grandes manifestaciones, sino, muchas veces, en la paz silenciosa que viene después de la tormenta. En el libro de Reyes 19, 11, 12, encontramos la historia de Elías, un profeta de Dios, que estaba en un momento de profunda angustia y huyendo de sus enemigos. Se escondió en una cueva y mientras estaba allí, Dios le dijo: «Sal y quédate en el monte delante del Señor, porque el Señor va a pasar». Elías entonces fue testigo de una serie de eventos poderosos: un viento fuerte que destruyó rocas, un terremoto y un fuego. Sin embargo, la voz de Dios no estaba en ninguno de esos grandes eventos. Cuando todo eso pasó, Elías escuchó una voz suave y tranquila. Era Dios, hablándole en el silencio. Este momento es profundamente revelador. Nos enseña que a menudo la voz de Dios no está en los ruidos estruendosos de la vida, sino en los pequeños y suaves susurros que Él nos envía en el silencio. El caos y la turbulencia pueden hacernos creer que Dios está distante, pero en realidad Él está más cerca que nunca, esperando a que nos calmemos para oír su voz. En momentos de dificultad, cuando las situaciones a nuestro alrededor parecen desmoronarse, es fácil perdernos en la agitación emocional y la preocupación. Sin embargo, es en ese momento cuando Dios nos llama a detenernos, calmar nuestros corazones y buscar su presencia en el silencio. El silencio no significa ausencia de Dios. Por el contrario, es un espacio donde Él puede hablar con nosotros de manera más clara y profunda. Cuando estamos en medio de una tormenta de sentimientos y pensamientos, es importante buscar la quietud y el descanso en Dios. La paz que viene de su presencia no depende de las circunstancias externas, sino del estado de nuestro corazón. Es en Filipenses 4:7, Pablo nos recuerda: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz es el silencio que, en medio de la tormenta, nos da la claridad para escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, cuando la vida parezca desmoronarse a tu alrededor, haz una pausa, respira profundamente y permite que el silencio hable más fuerte que el caos. La voz de Dios está esperando para guiarte en este momento de tranquilidad. Si alguna vez has pasado por un momento de silencio, donde la voz de Dios habló directamente a tu corazón, compártelo en los comentarios. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Te trajo paz o claridad en medio del caos? Recuerda que tu testimonio puede ser la clave para alguien que también está buscando escuchar la voz de Dios. Deja tu comentario ahora y sigamos buscando juntos la paz divina. 7. La voz de Dios en el silencio, encontrando paz en medio de la tempestad. En medio del caos de la vida, a veces la voz de Dios parece difícil de escuchar. Muchas veces, la prisa diaria y los gritos de las dificultades nos dejan ansiosos e impacientes, lo que dificulta discernir su guía. Pero lo que muchos no saben es que con frecuencia, la voz de Dios se revela en el silencio. Él no se encuentra solo en las grandes manifestaciones, sino, muchas veces, en la paz silenciosa que llega después de la tormenta. En el libro de Reyes 19, 11, 12, encontramos la historia de Elías, un profeta de Dios que estaba pasando por un momento de profunda angustia y huyendo de sus enemigos. Se escondió en una cueva y mientras estaba allí, Dios le dijo: «Sal y quédate en el monte delante del Señor, porque el Señor va a pasar». Elías entonces fue testigo de una serie de eventos poderosos: un viento fuerte que destruyó rocas, un terremoto y un fuego. Sin embargo, la voz de Dios no estuvo en ninguno de esos grandes eventos. Cuando todo eso pasó, Elías escuchó una voz suave y tranquila. Era Dios, hablándole en el silencio.
Este momento es profundamente revelador. Nos enseña que a menudo la voz de Dios no está en los ruidos estruendosos de la vida, sino en los pequeños y suaves susurros que Él nos envía en el silencio. El caos y la turbulencia pueden hacernos creer que Dios está distante, pero en realidad Él está más cerca que nunca, esperando que nos callemos para escuchar su voz. En momentos de dificultad, cuando las situaciones a nuestro alrededor parecen desmoronarse, es fácil perdernos en la agitación emocional y la preocupación. Sin embargo, es en ese momento cuando Dios nos llama a detenernos, calmar nuestros corazones y buscar su presencia en el silencio. El silencio no significa ausencia de Dios. Por el contrario, es un espacio donde Él puede hablarnos de manera más clara y profunda. 8. La confianza que transforma. Cómo la fe en Dios cambia nuestra percepción de la realidad. Vivimos en un mundo donde las incertidumbres son constantes y los desafíos a menudo nos hacen cuestionar todo lo que nos rodea. Es fácil sucumbir al miedo, la ansiedad y la duda cuando las situaciones no parecen tener solución. Sin embargo, hay algo poderoso que puede transformar la manera en que vemos el mundo: la confianza inquebrantable en Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él, nuestra visión de la realidad se renueva completamente. La confianza en Dios es una fuerza transformadora, capaz de cambiar no solo la manera en que enfrentamos las dificultades, sino también cómo percibimos las situaciones cotidianas. No es una confianza ciega, sino una confianza basada en la certeza de que el Señor, que nos creó y conoce cada detalle de nuestra vida, está en control de todo. En Proverbios 3, 5, 6, encontramos una invitación poderosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios nos libera del peso del miedo y la duda. Cuando confiamos plenamente en Él, ya no estamos sujetos a ser consumidos por las incertidumbres de la vida. En su lugar, comenzamos a ver más allá de las circunstancias temporales y a percibir el plan divino que se despliega ante nosotros. Esta mirada de fe nos da paz, porque sabemos que, aunque no comprendamos lo que sucede a nuestro alrededor, Dios está con nosotros y trabaja todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. La confianza en Dios también nos permite vivir con una perspectiva eterna. A veces nos preocupamos tanto por las cuestiones temporales y terrenales que olvidamos el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Cuando miramos la vida a través de los ojos de la fe, comenzamos a entender que las dificultades y los desafíos son solo parte de un viaje mayor que nos prepara para algo eterno y grandioso. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos enseña: porque nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un peso eterno de gloria, muy excelente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sin embargo, confiar en Dios no significa ausencia de dificultades. La fe no nos exime de pasar por tribulaciones, pero nos da la certeza de que no estamos solos. En Mateo 17:20, Jesús nos recuerda que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a acolá, y se pasará, nada os será imposible. La fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas, porque la confianza que depositamos en Dios es capaz de superar cualquier obstáculo. En momentos de lucha, la confianza en Dios nos invita a mantener los ojos en Él, en lugar de centrarnos en el tamaño del problema. Esto nos permite enfrentar las dificultades con valentía, sabiendo que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Filipenses 4:13 encontramos la certeza de que
todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta confianza nos da resiliencia, fuerza y la habilidad de mantener la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestra perspectiva de la realidad se transforma. Las cosas que antes parecían insoportables se convierten en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Las dificultades dejan de ser muros infranqueables y se convierten en peldaños en nuestro camino hacia la madurez espiritual. La fe nos ayuda a ver las bendiciones incluso en las situaciones desafiantes, porque sabemos que en todas las cosas Dios está trabajando para nuestro bien. Al confiar en Dios, también aprendemos a descansar en su soberanía. No necesitamos tener todas las respuestas ni controlar cada aspecto de nuestra vida. Al contrario, entregamos todo a Él y descansamos en el hecho de que Él tiene un plan perfecto para nosotros. En Salmos 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». El descanso en Dios no significa inactividad, sino confianza plena en su poder para actuar en nuestras vidas. La confianza en Dios es la clave para vivir una vida abundante. Nos libera del miedo y la duda. Nos da una nueva perspectiva y nos fortalece para enfrentar las adversidades con valentía. Cuando confiamos en Él, comenzamos a ver la vida de una manera diferente, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas y que Él nos guía con su mano fiel. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que más necesitas confiar en Dios en este momento? ¿Hay alguna situación en la que el miedo haya intentado tomar el control? Comparte en los comentarios tu experiencia y cómo la confianza en Dios te ha ayudado a enfrentar los desafíos de la vida. Oremos unos por otros y pidamos a Dios que nos fortalezca en la confianza plena en su soberanía. Ahora, quiero hacerte una invitación muy especial. Sé que la vida es agitada, llena de desafíos y ocupaciones, pero te invito a hacer un compromiso con tu alma y con tu espíritu. ¿Qué te parece reservar un momento al final de tu día para nutrir tu fe? Tal vez, antes de dormir, puedas ponerte los auriculares y escuchar un mensaje edificante que transformará tu noche, restaurará tu mente y fortalecerá tu espíritu. Estoy comprometido a traerte todos los días videos que alimenten tu fe, te den esperanza y te recuerden la presencia constante de Dios en tu vida. Y espero que al otro lado de la pantalla tú también te comprometas a alimentar tu alma, a fortalecerte en la palabra y a confiar en el Señor. Si aún no te has suscrito al canal Centinela de la Luz, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita de notificaciones. Así no perderás ningún video nuevo, porque sé que cada mensaje aquí puede hacer una gran diferencia en tu vida. Y más aún, ¿qué tal crear una alarma en tu celular como recordatorio para ver un video edificante antes de dormir? Este simple gesto transformará tu día y fortalecerá tu jornada con Dios. Si te comprometes con esto, puedo garantizar que tu fe crecerá con cada nuevo video y tu espíritu será renovado. Hazlo por ti, por tu fe, por tu paz interior. No dejes que las preocupaciones del mundo te alejen de lo que realmente importa. Caminemos juntos. Te invito a dar este paso. Es una pequeña acción que puede generar grandes frutos en tu vida espiritual. Estoy aquí para ayudarte y juntos podemos crecer en la fe y en la confianza en Dios cada día. Ahora, te invito a tomar esta decisión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y, sobre todo, comprométete a cuidar de tu alma todos los días. 9. El poder del silencio y la oración. En medio del caos de la vida, cuando todo parece un torbellino, hay algo que pocas personas logran acceder con facilidad, pero que tiene el poder de transformar todo a nuestro alrededor. El silencio. No el silencio del vacío,
sino el silencio que nos conecta directamente con el Espíritu Santo de Dios. El poder del silencio y la oración no puede ser subestimado. Es en este espacio, en medio de la calma interior, que las palabras de Dios encuentran tierra fértil para germinar y crecer en nuestros corazones. La oración es una conversación íntima con Dios, pero el silencio es el lugar donde Él puede hablar directamente con nosotros. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si estamos constantemente rodeados de ruido y distracciones? La oración, sin el silencio del alma, muchas veces se convierte en una repetición de palabras, sin la verdadera conexión con el Señor. Pero cuando callamos, es allí donde los caminos se hacen claros, donde encontramos paz y respuestas a nuestras angustias. La Biblia nos habla de varios momentos de silencio que preceden grandes manifestaciones de Dios. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, por ejemplo, permaneció en silencio, esperando la instrucción divina. El silencio no es solo una ausencia de palabras, sino una actitud de fe y confianza. Cuando nos callamos ante Dios, es como si dijéramos: confío en ti para guiarme. Estoy esperando escuchar tu voz. La oración verdadera no es solo pedir, sino también escuchar. Es un intercambio, un diálogo con Dios. ¿Cuántas veces no nos detenemos para escuchar lo que Dios tiene para decirnos? Él puede hablar a través de las Escrituras, de un pensamiento profundo o de una sensación de paz que invade nuestro corazón. Pero para escuchar su voz, es necesario silenciar el mundo que nos rodea. Esto no significa que debamos estar en un lugar desierto, sino en un estado de espíritu en el que estamos dispuestos a dejar ir el control y escuchar lo que Dios tiene para decir. Ese poder del silencio también se refleja en la práctica de meditar en la palabra de Dios. A veces leemos versículos de manera apresurada, tratando de entender todo en un solo momento. Pero cuando nos detenemos y meditamos sobre lo que estamos leyendo, permitiendo que la palabra se profundice en nuestro corazón, descubrimos la verdad profunda que Dios desea revelarnos. El silencio es la clave para liberar ese poder. Jesús, en su caminar terrenal, también nos enseñó el valor del silencio. Cuando estaba siendo interrogado por los sacerdotes y líderes religiosos, a menudo se callaba. Este silencio no era de pasividad, sino una manera de demostrar total confianza en Dios y en su plan. A veces, Dios nos llama a callarnos, a confiar en Él y no tratar de resolverlo todo con nuestras propias palabras o acciones. En su oración en el jardín de Getsemaní, Jesús también nos muestra el silencio ante el sufrimiento. Él se entregó a Dios en silencio, entregando su voluntad a la voluntad divina. Lo que aprendemos de esto es que en el silencio podemos encontrar la fuerza para soportar las mayores dificultades, porque es cuando nos callamos ante Dios que su poder se manifiesta en nosotros. Cuando estamos enfrentando dificultades o desafíos, muchas veces buscamos respuestas externas, pero olvidamos que Dios puede hablar directamente a nuestro corazón si solo nos detenemos, escuchamos y nos callamos. El silencio nos ayuda a alejar las distracciones de la vida y nos permite ver la obra de Dios en nuestro interior. Es una invitación al descanso en la presencia de Dios. Si te sientes perdido o abrumado, tal vez sea hora de detenerte y entrar en el silencio de Dios. No busques frenéticamente respuestas externas, sino calma tu alma y permite que Él hable directamente a tu corazón. La oración no es solo pedir, sino abrirse para recibir. Y en el silencio, Dios se revela de formas que nuestras palabras no pueden expresar. Este es el momento que te invito a reflexionar. ¿Te has dado tiempo para escuchar a Dios en silencio? ¿Estás dispuesto a buscar ese silencio en medio de la agitación de tu vida? Al hacerlo, descubrirás un poder transformador que puede sanar heridas,
dar dirección y traer paz. No dejes que el ruido del mundo te aleje de la paz y la claridad que solo Dios puede ofrecer. En el próximo tema, exploraremos un camino práctico para alcanzar esa paz a través de la meditación diaria en las Escrituras. Hablaremos sobre cómo transformar esta práctica en algo que no solo traiga tranquilidad, sino que también fortalezca tu fe y capacidad para escuchar la voz de Dios en todas las situaciones de la vida. Prepárate para descubrir una forma aún más profunda de conectarte con el Señor a partir de las palabras que Él nos dejó. 10. Meditación en las Escrituras. La clave para una vida transformada. Ahora que hablamos sobre el poder del silencio y la oración, es hora de dar un paso más profundo en la jornada espiritual. Meditar en las Escrituras es uno de los métodos más poderosos que tenemos para escuchar la voz de Dios y aplicar su palabra en nuestra vida cotidiana. No se trata solo de leer la Biblia, sino de permitir que las palabras de Dios penetren profundamente en nuestro corazón, transformando nuestra mente y guiándonos hacia el propósito divino. La meditación en las Escrituras no es algo nuevo. A lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres de fe buscaron la palabra de Dios con intensidad, permitiendo que se convirtiera en el fundamento de sus vidas. El Salmo 1, 2, 3 nos dice: Antes, su placer está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Él es como el árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuyas hojas no se marchitan. Todo lo que hace prosperará. Meditar en las Escrituras es como plantar un árbol sólido en el suelo fértil de la palabra de Dios. Cada vez que meditas en la Biblia, estás regando ese árbol con la verdad que necesita para crecer fuerte y saludable. Las Escrituras no son solo un manual de instrucciones, sino una fuente viva de sabiduría, consuelo y poder. Cuando meditas en ellas, estás permitiendo que la vida de Dios se manifieste en ti. Pero, ¿qué significa realmente meditar en las Escrituras? Muchas personas leen la Biblia, pero pocos realmente se detienen a reflexionar sobre lo que dice. La meditación es una práctica intencional que implica más que solo pasar los ojos por el texto. Requiere que te concentres, reflexiones y dejes que cada palabra hable a tu corazón. A medida que meditas, comienzas a percibir matices que antes habrían pasado desapercibidos y comienzas a aplicar esas enseñanzas de manera práctica en tu vida. Una técnica útil para meditar en las Escrituras es la práctica de lectura devocional. Elige un versículo o pasaje que hable a tu corazón y repítelo varias veces en tu mente. Mientras lo haces, pregúntate a ti mismo: ¿qué me está diciendo Dios a través de esta palabra? ¿Cómo puede aplicarse este mensaje a mi vida ahora? Este proceso de reflexión ayuda a internalizar las Escrituras y convertirlas en una parte activa de tu día. Además, cuando meditamos en las Escrituras, estamos permitiendo que Dios transforme nuestro pensamiento. Romanos 12:2 nos enseña: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La meditación bíblica es uno de los medios más eficaces para esa renovación. Al enfocarnos en los pensamientos de Dios, nuestros propios pensamientos comienzan a alinearse con los suyos. Y a medida que esto sucede, nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestra perspectiva de vida comienzan a cambiar. Meditar en las Escrituras también fortalece nuestra fe. La Biblia nos recuerda en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando te dedicas a meditar en la palabra de Dios, tu fe crece porque comienzas a conocer a Dios más profundamente y a entender sus planes para tu vida. No es solo un ejercicio intelectual, sino un movimiento espiritual que te permite confiar en Dios en niveles más profundos.
La meditación bíblica también puede traer sanidad emocional y espiritual. Muchas veces nuestros corazones están heridos, llenos de amargura, miedo o duda. La palabra de Dios tiene el poder de restaurar esas áreas de nuestra vida. Cuando meditas en promesas como «Yo soy el Señor que te sana», Éxodo 15:26, o «No temas porque yo estoy contigo», Isaías 41:10, tu alma es sanada y fortalecida. Dios puede hablar directamente a tus miedos, heridas y necesidades, trayendo consuelo y transformación. No dejes que la prisa del día a día te aleje de una práctica tan profunda. Reserva momentos especiales de tu día para meditar en las Escrituras. Puede ser temprano en la mañana, antes de comenzar tus actividades o antes de dormir, cuando tu mente está más tranquila. Esto hará una diferencia increíble en tu vida espiritual. Y si aún no tienes el hábito de meditar en las Escrituras, comienza con pasos simples. Elige un pasaje corto y reflexiona sobre él durante el día. Con el tiempo, notarás cómo esta práctica se convierte en una parte esencial de tu caminar con Dios. Ahora, quiero invitarte a comprometerte con algo muy especial. ¿Qué tal comenzar a incorporar la meditación bíblica en tu rutina diaria? Te desafío a reservar 10 minutos al día para meditar en un versículo y reflexionar sobre lo que Dios desea enseñarte. Esta práctica simple pero poderosa tiene el potencial de transformar tu vida. En los próximos videos continuaremos explorando cómo hacer de la Biblia una guía diaria para nuestra vida. Si aún no te has suscrito al canal Centinela de la Luz, hazlo ahora y activa la campanita. Así no perderás ninguno de estos mensajes edificantes que pueden cambiar tu corazón y tu caminar con Dios. Si sientes que este contenido está haciendo la diferencia en tu vida, deja tu comentario aquí abajo y compártelo con alguien que también necesita esta palabra. Estoy comprometido a traer videos edificantes para ti todos los días y espero que te comprometas a alimentar tu fe con nosotros. Recuerda, pequeños cambios diarios producen grandes transformaciones. Vamos a meditar juntos, escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra nos guíe en cada paso de nuestra jornada. Felicidades, mi querido amigo, por haber llegado hasta el final de este video. Eres una de las pocas personas que tiene el coraje y el compromiso de continuar hasta el último segundo, absorbiendo cada palabra que Dios preparó para ti en este momento tan especial. Pocos tienen esta determinación y tú, sin duda, eres uno de los elegidos. Has hecho más que solo ver un video. Has invertido en tu crecimiento espiritual y en tu conexión con Dios. Y eso es algo grandioso. Pocos lo hacen, la mayoría se detiene a mitad de camino, distraídos por las prisas de la vida. Pero tú, mi amigo, no. Elegiste escuchar, reflexionar y permitir que la palabra de Dios te moldeara. Esto merece ser celebrado. Ahora quiero que hagas algo para mostrar tu compromiso. Comenta abajo una frase específica para que sepa que realmente llegaste hasta el final y que estás comprometido con tu camino de fe. Escribe: llegué hasta el final porque sé que Dios tiene algo nuevo para mí cada vez que me dedico a Él. Esta frase es una demostración de que estás listo para seguir firme y determinado en tu caminata. Al comentar, no solo compartes tu compromiso con los demás, sino que también me haces saber que hay personas como tú, comprometidas a transformar sus vidas a través del poder de la palabra. Ahora voy a pedir algo muy importante. Si aún no te has suscrito al canal Centinela de la Luz, hazlo ahora. Suscribirse a este canal no es solo una cuestión de tener acceso a los videos. Es un compromiso con tu camino espiritual. Es un pacto de que quieres ser alimentado todos los días con la sabiduría divina. Imagina por un momento, si no te suscribes, ¿cómo podrías ser alimentado constantemente con estos mensajes de transformación?
Si no te suscribes, estarás dejando de aprovechar una fuente constante de luz y sabiduría. Y por eso debes suscribirte ahora para no perder ni un segundo de lo que puede cambiar tu vida. Piensa en todos los momentos en que te sentiste perdido, pero que ahora, con cada video, estás más cerca de encontrar tu propósito. Y si aún no te has suscrito, permíteme preguntar, ¿qué te lo impide? La vergüenza de comprometerte, el miedo de tomar una decisión que puede hacer toda la diferencia en tu vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para después la oportunidad de transformar tu vida, tu mente y tu espíritu. Si ya te has suscrito, felicidades. Si no, aprovecha ahora y siente la sensación de dar un paso decisivo en tu caminar con Dios. Ahora voy a hacer una invitación especial. Continúa viendo los videos de este canal. No dejes que la llama se apague. Cada vez que veas un nuevo video, estarás acercándote más y más a lo que Dios tiene reservado para tu vida. No se trata solo de ver videos, sino de alimentarte con cada palabra de sabiduría e inspiración que puede transformar tu caminar y fortalecer tu fe. Con cada nuevo video estarás renovando tu mente y corazón, como un árbol que es regado por el agua de la palabra. Por último, cuando el video termine, voy a pedir algo muy especial de ti. No pauses el video. No cierres los ojos. No dejes de continuar esta conexión con Dios. Quédate en silencio, experimenta la paz de la música que sonará en este momento y aprovecha para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Tal vez sea el momento perfecto para agradecer por todas las bendiciones del día, por su misericordia infinita y pedir fuerzas para seguir caminando en la fe. A Dios le agradan estos momentos de intimidad y gratitud. Al no pausar el video, no interrumpes tu conexión con Él. Esta conexión debe ser continua. No permitas que la prisa o las distracciones del día interrumpan lo que Dios está haciendo en tu vida en este preciso momento. Y antes de despedirme, quiero pedir nuevamente: comparte este video. Compartir no es solo un gesto de generosidad, sino una forma de difundir luz en un mundo que la necesita desesperadamente. Cuando compartes, ayudas a otros a encontrar el camino de la transformación. Y más que eso, te conviertes en un agente de cambio en la vida de muchas personas que aún no conocen la verdad. Si te importa a alguien, comparte este mensaje. Estoy agradecido por haberte tenido aquí conmigo hasta el final. Ahora, más que nunca, tienes el poder de transformar tu vida y la vida de los demás. No dejes pasar esta oportunidad. Dite a ti mismo ahora: soy responsable de mi transformación. Elijo estar más cerca de Dios cada día. Sigamos caminando juntos. Suscríbete al canal, activa la campanita y comprométete a ver los videos todos los días. Tu alma y espíritu merecen ese cuidado diario. Ahora, al terminar el video, tómate un tiempo para reflexionar, agradecer y vivir la paz que solo la presencia de Dios puede traer. Que Dios bendiga tu camino. Hasta el próximo video.